Buenas noches, amados líderes educativos. Sesión de webinar con el tema que es el central para el curso de liderazgo transformacional que estamos compartiendo juntos como parte del programa de certificación en liderazgo educativo de AXI Latinoamérica. Voy a compartir ahora con ustedes la presentación que nos va a servir el día de hoy para poder guiar nuestros pensamientos. Yo en parte utilizo estas presentaciones para ayudarme a mí mismo a mantenerme disciplinado. Aquellos de ustedes que son expertos educadores, pues pueden reconocer a un niño con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, y ese es mi caso. Aquellos que conocen mi historia como estudiante de un colegio cristiano, pues saben que en mi tiempo no existía tal cosa como el TDA o el TDAH. Entonces, mi comportamiento, mi conducta en el colegio era simplemente calificado de mala conducta, así que pasé por todos esos procesos disciplinarios propios de los colegios de los años 70, y eso incluyó la expulsión también del colegio, pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos donde estamos. Él hizo una obra maravillosa en mi vida y hoy me da el privilegio de servir como el líder de un extraordinario equipo de educadores y profesionales que servimos en AXI Latinoamérica desde 1990. Este equipo está ubicado en 4 diferentes oficinas, en 3 diferentes representaciones en Paraguay, Colombia, Perú, República Dominicana, Brasil, El Salvador y por supuesto la oficina continental en Guatemala. Y de veras liderar este equipo de más o menos 35 personas repartidas en todas estas oficinas en estos diferentes países es un desafío, pero un privilegio maravilloso que Dios nos concede. Y es en base un poquito entonces a esa experiencia, no solo en la dirección continental de AXI, sino también como pastor de la congregación Centro Bíblico El Camino acá en la ciudad de Guatemala, uno de los pastores, uno de los miembros del equipo pastoral, porque somos varios los que servimos en ese ministerio, y otros privilegios que Dios me ha concedido de servir en juntas directivas, en diferentes capacidades de otros ministerios, pues me han enseñado, combinado con libros y particularmente con la carrera de nivel posgrado que decidí seguir estudiando. Usted sabe que es mi convicción tan profunda que un educador nunca debe dejar de aprender, que hace algunos años decidí emprender el duro camino del doctorado. Después de obtener mi maestría en liderazgo educativo, pues dije, no, debo liderar con el ejemplo a mi equipo de que nunca se es demasiado viejo ni demasiado tarde para seguir estudiando, seguir aprendiendo. Y por eso les admiro a ustedes que están en este programa de certificación, porque están haciendo exactamente eso. Bueno, yo decidí estudiar un doctorado en liderazgo organizacional en la Universidad San Pablo de Guatemala, un programa que de veras me ha desafiado también, me ha puesto a leer muchísima literatura en cuanto al tema, pero en la temática de liderazgo transformacional me sorprendió muchísimo el vacío que hay actualmente en esa literatura, particularmente en el idioma español. Así que esa es una de las razones por las cuales desarrollamos este curso especialmente para ustedes. Para entender el tema de liderazgo transformacional, y espero que ustedes tengan a mano las notas de que hemos puesto allí en la plataforma. Quisiera asegurarme de que ustedes han descargado y han impreso las notas relacionadas con este curso. Voy a mostrarlas acá rápidamente.
Entonces, estas notas del seminario del día de hoy, que son estas que estoy mostrando, es importante que usted las pueda descargar desde la plataforma, porque aquí está algo del contenido y de las actividades que vamos a estar desarrollando de manera óptima. Usted debiera tener estas notas a mano de forma impresa, como las tengo yo acá, para que pueda seguir también y tomar notas allí de las cosas que vamos tratando. Muy bien, de vuelta entonces a nuestra presentación. El liderazgo transformacional básicamente es una evolución, es una desarrollo ulterior que se hace de lo que antes se conocía como el liderazgo transaccional. Se menciona por primera vez en una disertación sociológica del año 73 titulada Downtown's Rebel Leadership. El concepto es adjudicado al señor James McGregor Burns, quien lo divulga en el año 78 en su libro titulado Leadership, en donde distingue este liderazgo transaccional del liderazgo transformacional. Ahí es donde tiene la primera mención. Pero el primer vínculo que se hace con el campo educativo lo hace a Tomás Sergiovanni, ahí por el año 91. ¿Qué entendemos como liderazgo transaccional? La relación entre el liderazgo transaccional y el transformacional es muy similar a la relación que hay entre el modernismo y el postmodernismo. Entonces, para entender el segundo hay que revisar un poco el primero y es justo lo que vamos a hacer ahora. Este liderazgo transaccional, como vemos acá, está basado en un intercambio. Aquellos de ustedes que hicieron estudios en psicología, pues saben de que hay una corriente, hay una escuela de psicología titulada Análisis Transaccional que habla acerca de cómo adoptamos diferentes roles en nuestras relaciones unos con otros. Bueno, esa es también la base de este liderazgo transaccional y en ese sentido decimos es un fiel reflejo entonces de una sociedad conductista, una sociedad siglo XX en donde esto es lo que funcionaba y de hecho es un modelo tan pragmático y tan funcional que se sigue practicando en la mayoría de lugares, porque funciona. Es un contrato el que se realiza entre dos personas, el líder y su colaborador o seguidor. A mí no me gusta hablar de los seguidores en función del liderazgo, sino más bien a nivel organizacional, hablamos más bien de colaboradores, no hablamos de empleados, sino que hablar de colaboradores es la manera más apropiada para referirnos a las personas que Dios nos da el privilegio de liderar. Entonces, hay expectativas, hay recompensas, normalmente toman forma de un salario. Y para mí esta clase pues de liderazgo transaccional, digamos, es bastante pobre porque como vamos a ver en su primera modalidad de liderazgo transaccional, la recompensa contingente es esa manera en la cual se recompensa de una manera monetaria directamente los servicios de las personas a las cuales lideramos. Entonces, acá hay un intercambio en donde se da trabajo a cambio de dinero. Una segunda modalidad de liderazgo transaccional es el que se llama gestión por excepción y este a su vez tiene dos submodalidades que serían la modalidad activa y la modalidad pasiva. Vamos a ver algunos de los nombres de estas modalidades de liderazgo transaccional en inglés. Acá estamos hablando de la MBE, Management by Exception. Y en la modalidad activa, el líder activamente está monitoreando el desempeño. Interviene para corregir irregularidades, errores, excepciones, desviaciones de la norma. Y yo sé que en este momento usted se está viendo al espejo, está diciendo, bueno, eso es lo que nos toca hacer muchas veces en la dirección del centro educativo, estar pendientes de las cosas que fallan para poder corregirlas.
Y como decía, claro, el liderazgo transaccional es un modus operandi usual de la mayoría de nosotros y especialmente esta gestión por excepción activa evidencia un alto grado de responsabilidad, un anhelo por la excelencia, en donde no damos margen a error o a incumplimiento de las normas que se han establecido. Y esto también se refleja en la forma en la que lideramos no solo a nuestro equipo de docentes, sino también al cuerpo estudiantil. La submodalidad pasiva, allí el líder espera que ocurran las irregularidades para intervenir, no está siendo proactivo en buscarlas o en estar pendiente, sino solamente cuando estalla un problema, entonces responde y reacciona. Es una modalidad muy de respuesta. Yo la comparo con la de un bombero, ¿no? Estamos todo el tiempo apagando fueguitos y usted sabe lo que es también esa experiencia en donde el director, la directora, la coordinadora es la que tiene la varita mágica que resuelve todos los problemas que surgen en el colegio. Y entonces entramos en esa modalidad de liderazgo muy fácilmente en nuestro ambiente educativo. Una tercera modalidad del liderazgo transaccional, aunque algunos autores lo hacen una categoría aparte realmente, es la modalidad del laissez-faire. Este es un término francés y acá me gustaría abrir la posibilidad para que ustedes por medio del chat me puedan decir qué es lo que entendemos por laissez-faire. ¿Qué significa? Es dejar pasar las cosas, dice Mónica, para no crear conflicto. Dejar hacer, es lo que dice Bessie Makoto, dejar hacer, dejar hacer. Excelente, tienen muy claro. Yo no sé por qué están tomando ustedes este curso o este webinar, si ustedes perfectamente podrían estarlo enseñando. Bueno, ustedes lo van a coenseñar conmigo como estamos viendo acá. Entonces, el laissez-faire es la pasividad llevada al extremo. Es ese líder que no quiere complicarse la existencia, sus acciones son retardadas, las responsabilidades de liderazgo son ignoradas. Es la peor calidad de liderazgo que puede haber. No se ejercita la autoridad y el problema es que en el contexto cristiano es usualmente confundida con una falsa humildad. Ese líder, esa líder que se esconde, que quiere estar tras bambalinas, que no quiere figurar, que entonces disfrazamos nuestra falta de carácter para asumir las responsabilidades de liderazgo como una falsa humildad y hay que estar atentos a ese peligro, a esa tentación que puede haber y el tema es que el rol del director, de la directora, es altamente vulnerable. Somos figuras públicas y estamos sujetos a ser observados, a ser criticados, y entonces a veces es como que más cómodo venir y ocultarnos de la vista pública, tratar de no asumir mucha visibilidad para evitar la crítica, para evitar el conflicto y pues esto puede derivar en que caigamos en un liderazgo transaccional de la modalidad laissez-faire o por lo menos ser percibidos de esa forma, ¿no? Esta gráfica resume en cierto modo en un cuadrante lo que son las diferentes modalidades de este liderazgo transaccional que acabamos de ver. Y aquí, como pueden ver ustedes en este cuadrante, que es muy similar al que ya hicimos en una de las lecciones, aunque acá hay un relacionamiento diferente. Siempre la esquina inferior izquierda de estos cuadros, de estos cuadrantes, evidencia el estilo más pobre, la versión más empobrecida del liderazgo y teóricamente al irnos moviendo a la parte superior y hacia la derecha, pues vamos mejorando la calidad del liderazgo
y eso también se cumple en este espectro de liderazgo de rango completo, que acá está expresado en inglés, el Full Range Leadership Model, que es lo que Bass y Avolio, Bernard Bass, por cierto, lo debo mencionar, es el padre del liderazgo transformacional, tal como lo conocemos. ¿Cómo lo hizo Bass? Pues escribiendo el libro titulado Liderazgo Transformacional, y nuevamente yo estoy monitoreando de continuo la disponibilidad de este libro. Es un libro clásico eh, que se escribió allá por la década de los 80s. Esta edición es del 2006, pero originalmente fue publicado a mediados de los 80s. Bernard Bass escribió Transformational Leadership, y yo sigo sorprendido de que este libro en su totalidad no existe en idioma castellano. Si alguien tiene información acerca de este libro en castellano en alguna editorial, aprecio de que nos la pueda compartir. Existe en idioma portugués, existe en francés, está disponible en otros idiomas, pero no en español. Y ya eso debiese ser motivo de preocupación, porque el hecho de que el liderazgo transformacional no se practique tanto en nuestro mundo latinoamericano, nuestra cultura iberoamericana, nuestros países, pues en cierto modo significa, es en parte responsabilidad de no contar con la literatura que nutre este modelo de liderazgo. Entonces, acá tenemos las diferentes modalidades del liderazgo transaccional que habíamos hablado, el laissez-faire, el management by exception en sus versiones pasiva y activa, y el de recompensa contingente o contingent rewards, allí ya moviéndose un poquito más en la dirección deseada. Pero es el liderazgo transformacional el que está en esa parte del cuadrante en donde está hablando de un liderazgo no solo eficaz, sino un liderazgo también no pasivo, sino activo. Esta es la gráfica original que Bass y Avolio desarrollaron, pero a mí me gusta más verlo de esta forma. Creo que tiene un poquito más de claridad. Y aquí están identificados, a diferencia de la anterior que identifica 5 diferentes componentes de liderazgo transformacional, es una evolución posterior. El concepto original, tal como se encuentra en el libro, es de 4 componentes del liderazgo transformacional, que son parte de lo que vamos a estar viendo en este seminario el día de hoy. Liderazgo transformacional. Definimos el transaccional, y a la hora de que uno trata de buscar en este libro, en la literatura, una definición de liderazgo transformacional, Bernard Bass y los demás autores son muy cuidadosos en no dar una definición como tal. Lo que ellos hacen es más bien hacer una descripción de lo que un líder hace bajo el paradigma del liderazgo transformacional. Y aquí está una de sus definiciones en una traducción libre que me tomé la libertad de hacer. Dice Bass que el líder transformacional es aquel que inspira a sus seguidores a un nivel superior de compromiso, que les lleva a conseguir logros extraordinarios y en el proceso les empodera y estimula a desarrollar su propia capacidad de liderazgo. Esta definición está también en la página 2 de sus notas, y allí hago la aclaración en cuanto al término empoderar. Hasta hace algunos años no estaba incluido dentro del diccionario de la Real Academia Española, pero ya actualmente su uso está permitido, aunque se
es el equivalente de apoderar, es la traducción de la palabra empower en inglés. Entonces, esta descripción corresponde exactamente a conductas de liderazgo de Gandhi, y hago esa referencia porque es uno de los ejemplos que estamos usando en el curso. Alguien que por medio de su ejemplo, de sus palabras, de sus principios y valores, pues pudo inspirar a sus seguidores para tener ese logro extraordinario que fue la independencia de la India, de lo que era la potencia mundial en aquel entonces, el Reino Unido, la Gran Bretaña, y bueno, guiar a una nación a través del movimiento de resistencia pacífica hacia su independencia, pues eso es algo increíble. Claro, los ejemplos, hay otros ejemplos como el de Nelson Mandela, por ejemplo, aquí en las fotografías que puse en las notas que tenemos de este webinar, pues tengo allí también otros personajes como la Madre Teresa de Calcuta, que también pues se le reconoce un ejemplo bárbaro. Eh, Claro, los evangélicos tenemos nuestros propios héroes, como el doctor Billy Graham, que el año pasado partió a la presencia del Señor. Y algunos se sorprenderán de que haya puesto allí la imagen de uno de los pontífices de la Iglesia Católica, el señor Karol Wojtyla. Yo sé que la mayoría se refieren a él como Juan Pablo II. A mí me gusta referirme a los pontífices de la Iglesia de Roma con su nombre de pila, tal como sus padres le llamaron. Este es Karol Wojtyla, Francisco Bergoglio, el que actualmente es conocido como Francisco I. Sí, Bergoglio es, no, él no es Francisco Bergoglio. ¿Cuál es el nombre? Jorge Bergoglio es el nombre de pila de Francisco I. Pero Juan Pablo II, tú, aquí estamos definiendo el liderazgo como influencia, y estamos hablando de personajes cuya influencia fue bastante grande en su medio, pero claro, la galería de fotos que en sus notas está encabezada, por supuesto, por el mismo Jesús. Estamos de acuerdo que es Jesús el modelo máximo. Esta descripción que estamos viendo en pantalla no es solo Gandhi al que debemos asociar con ella, o Nelson Mandela, o alguno de estos otros personajes. Realmente es nuestro Señor Jesucristo quien hizo exactamente eso. Tomó a 12 personas, a 12 personajes que de profesión, pescadores, recaudadores de impuestos, hasta un guerrillero por ahí, y pudo lograr, y esto incluye al fariseo Pablo, logró que le dieran vuelta al mundo y revolucionar completamente la historia de la humanidad. Hay una segunda descripción del líder transformacional que vamos a ver en este momento, y es la que también hacen los autores de esta literatura, que dicen que el líder transformacional es aquel que responde a las necesidades individuales por medio de una alineación magistral de los objetivos y metas de la organización, del grupo, del líder y de cada seguidor. ¿A qué se refiere esta descripción? Hay un conflicto en el liderazgo, y es de que hay líderes que son orientados a la tarea, al proyecto, a los planes estratégicos, a proyectos, a la papelería, a la documentación, a reuniones, pero no por estar con gente, sino por los logros, los resultados. Personas sumamente pragmáticas. Yo me confieso ser una de ellas. Hay líderes orientados a la gente. En inglés se entiende más como los líderes que son task oriented, orientados a la tarea, y líderes que son people oriented, orientados a la gente.
El poder reconciliar estas dos cosas, cuando tú piensas en el rol que tienes en la, te pide resultados, se te pide cumplir con determinadas tareas, con determinadas responsabilidades, obligaciones, esa es la parte de tareas. Pero también tienes relación con gente, estás en contacto con estudiantes, con padres de familia, con docentes, con coordinadores, con personas del Ministerio de Educación, con la familia extendida de los estudiantes algunas veces. Entonces, es importante tener un balance entre ambas cosas. Y eso es justamente lo que dice acá. El líder transformacional tiene esa habilidad que el doctor John Maxwell describe en sus 5 niveles de liderazgo, eh, como el nivel 2, el nivel 3, el nivel 2 es aquel que se caracteriza por relaciones, el nivel 3 es el que se caracteriza por obtener resultados. Y ese balance entre esos niveles de liderazgo que John Maxwell comparte en sus libros y que acá también lo vemos como parte del perfil de un líder transformacional, es un conflicto que debemos resolver. ¿Cuándo debemos darle atención a la gente? ¿Cuándo debemos darle atención a la tarea que tenemos por delante, a ese interminable listado de cosas por hacer? Bueno, el líder transformacional logra alinear magistralmente estas cosas. No solo está al frente de su equipo, guiándoles en la dirección en la que el equipo debe estar enfocado y moviéndose hacia el logro de metas, hacia el logro de resultados, sino que también en algún momento le pone atención a los miembros de su equipo y logra también interesarse por la gente. La versión cristiana del liderazgo transformacional realmente le pone prioridad a la gente por encima de las tareas. Es el modelo que vemos en la palabra de Dios. Es el modelo que vemos en Jesús. Jesús no vino a morir por instituciones, ni por organizaciones, ni siquiera por la iglesia como organismo colectivo. Jesús vino a entregar su vida por la gente, por el individuo, por ti y por mí. Y entonces, cuando tú te encuentras en ese conflicto entre elaborar este plan, este proyecto, este programa, ¿verdad? Que va a bendecir a gente sin duda, pero también te das cuenta de que hay una necesidad sentida en algún miembro de tu equipo que requiere tu atención, que requiere la pastoral. Y me encanta ver que entre varios de ustedes hay algunos que también tienen ese rol pastoral, ese rol de pastorear a sus docentes, del cual es un tema aparte que no vamos a ver acá. Pero bueno, acá tenemos la foto del líder transformacional entonces. Y vamos a disectar un poco entonces esa fotografía del líder, examinando los 4 componentes del liderazgo transformacional. Y esto, como dirían algunos docentes, es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 4 componentes del liderazgo transformacional? Acá los tenemos: influencia idealizada, motivación inspiradora, estímulo intelectual y consideración individual. En inglés, por estar siempre antecedido el sustantivo del adjetivo, pues entonces los autores nos han sugerido usar la letra I, que es la que inicia los adjetivos de influencia idealizada, motivación inspiradora, estímulo intelectual y consideración individual. Aclaro, estas son mis propias traducciones de estos componentes. Ustedes van a leer otros artículos y otras referencias al liderazgo transformacional en donde se les llama a esto, al igual que los del liderazgo transaccional, de una manera ligeramente diferente, pero para mí estas 4 son las que resumen mejor lo que estamos buscando ilustrar como
los componentes de liderazgo transformacional. Un comentario acerca de esta foto, es una foto que yo tomé personalmente en Buenos Aires, Argentina. Me encantó que nuestros países están llenos de estos monumentos, de estas esculturas que se hacen a personajes célebres, famosos, y alguien le puso ahí, le pintarrajeó allí a la base de esta escultura, y suena muy argentino, ¿no? No sos lo que pensás. Y entonces esta fotografía para mí es un recordatorio constante de lo que a veces los líderes nos subimos a unos pedestales, o más bien la gente, nuestros mismos colaboradores. Eso les suele suceder mucho a pastores de iglesias que llegan a adquirir cierta fama, cierta reputación, un gran testimonio, muy usados por Dios, pero fácilmente subirse a un pedestal, es subirse a una plataforma, y de vez en cuando necesitamos que el Señor envíe algún aguijón por ahí que nos recuerde que no somos todo que no debemos creernos todo lo que la gente dice acerca de nosotros. Así que 4 componentes de liderazgo transformacional. Veamos el primero. Tomémonos un momento para leer lo que se describe como la influencia idealizada. Acá nos dice que el líder es el modelo a seguir, tiene que ver con respeto, admiración, confianza de parte de la gente hacia nosotros. El líder es un ejemplo en su ética, en su conducta moral. Hay consistencia, hay integridad al máximo nivel en el carácter del líder. Pero también tenemos acá una personalidad, y cuando digo carismática, no me refiero a los carismas o a los dones o al concepto que a veces tenemos espiritual de esta palabra. Estoy hablando de una personalidad atractiva, una personalidad magnética, que la gente se siente atraída a estar con el líder, a ser parte de lo que sea que el líder está haciendo. Entonces, a eso se refiere esto. Así que ahora sí, quiero abrir el micrófono, quiero abrir la oportunidad, que usted me dé algún ejemplo de algún líder que usted conoce, de cuál es la forma en la cual llegamos a desarrollar esta influencia idealizada. ¿Será que es algo que se logra solo después de muchos años? ¿Solo los líderes que han cumplido más de 55, 60 años pueden tener esto? ¿O será posible que los líderes jóvenes también puedan tener esto? Sharin Brigida dice que Martin Luther King en su tiempo también es un excelente ejemplo de líder transformacional, aunque su conducta moral, se dice que Martin Luther King pues tuvo algunos deslices por allí, y ese es lo desafiante de esta parte del liderazgo transformacional. Nosotros vemos líderes ejemplares, por ejemplo, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, cuando tuvo el escándalo con Mónica Lewinsky, se acabó este perfil ideal de un líder. Se demostró, y por ejemplo, el presidente de Italia, presidente de Francia, no se espera que ellos tengan una conducta moral intachable. Pueden tener amantes, y es conocido de todo el mundo de que Berlusconi y otros tienen una conducta desordenada en su vida personal. No tienen una integridad moral, pero a pesar de eso están en un lugar de liderazgo y se les considera líderes respetados. Entonces, estamos en una crisis en esta parte, y es importante, y es triste mencionar de que aún hay pastores actualmente, pastores de alta reputación. No me atrevo a mencionar sus nombres, pero posiblemente ustedes los conocen o los han escuchado, que han sido acusados de conductas inmorales, de problemas en el área sexual, de infidelidad, y entonces las iglesias nos hemos vuelto tolerantes con esas conductas. Protegemos al líder, ya no practicamos lo que la Biblia dice en cuanto a lo que el perfil que debe tener un obispo, un anciano, establecido en 1 Timoteo y en la epístola de Tito, donde se espera que seamos irreprensibles.
irreprensibles, maridos de una sola mujer. Entonces, esto es algo que a lo que cual vale la pena darle la importancia de vida en cuanto al liderazgo. El segundo componente del liderazgo transformacional, motivación inspiradora. Este componente tiene que ver con la manera en la que el líder motiva e inspira a aquellos a su alrededor, proveyendo un reto y significado a la vida y al trabajo de sus seguidores. Todos están comprometidos con una visión, con esas metas que el líder pone delante de ellos. Se estimula el trabajo, el espíritu de equipo, hay despliegue de entusiasmo y optimismo. Por alguna razón, los directores, los educadores, los líderes educativos, tenemos una habilidad muy particular para destacar en este sentido. Y bueno, hay una razón para ello, y es que parte de nuestro trabajo es despertar la curiosidad de los estudiantes por el aprendizaje, es tener que motivar a docentes a trabajar por un sueldo poco competitivo. Y para mí ese es el verdadero test de liderazgo. Mire, es muy fácil que trabaje para usted cuando usted le está pagando bien. Las empresas que pagan sueldos envidiables, sueldos altamente competitivos, la gente le vende el alma a esas empresas. Están trabajando sin horario, están trabajando sábados, domingos, fines de semana, pero cuando estamos en un centro educativo cristiano en donde las finanzas son limitadas, en donde no podemos pagar sueldos tan altos como los que pagan otros colegios privados o el mismo Estado, el sistema público de educación, se requiere entonces de parte de los líderes una alta dosis de este componente. Mantener la motivación, que los docentes puedan decir, yo sé que podría estar ganando mucho más en otra parte, pero por nada del mundo yo cambiaría. Yo he escuchado gente venir a nuestras conferencias y dar testimonio de decir, mire, yo podría hacer el trabajo que hago y hacerlo. El colmo es que me pagan por hacerlo, porque podría hacerlo de gratis, pero no se lo digan a mi directora, por favor. El verdadero test de liderazgo es el voluntariado. Cuando usted está en capacidad de reclutar, y también es una palabra que soy muy cuidadoso en utilizar, no me gusta usarla porque yo creo que no reclutamos voluntarios, no reclutamos maestros. Eso suena como meter gente a un ejército. Y sí, ciertamente estamos en una batalla por la mente y el corazón de nuestros estudiantes y necesitamos vernos como un ejército, así nos lo pone también la palabra del Señor al hablar de la batalla espiritual. Pero en lugar de reclutar maestros, más bien tenemos que pensar en términos de llamamiento. Usted debe presentar un llamamiento de parte de Dios a la gente que viene a ser parte de su equipo de docentes, aún a las familias que son parte de su comunidad educativa. Y entonces, cuando usted logra que la gente venga y haga trabajo voluntario para la escuela, que padres de familia se ofrezcan para hacer cosas para el colegio, proyectos, levantamiento de fondos, etcétera, ese es el verdadero test de liderazgo. Yo aún no puedo creer de que el equipo de AXI Latinoamérica que tengo el privilegio de liderar esté compuesto en buena medida por voluntarios o por gente que trabaja a tiempo parcial recibiendo apenas una compensación simbólica, pero que le contribuyen a la causa y al ministerio mucho más del tiempo parcial que se les paga. El director de AXI Caribe es un voluntario, un director de colegio de tiempo completo que en su horario personal dedica tiempo a hacer el trabajo de AXI. El director de AXI Brasil es el director de una escuela de posgrado en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, pero él sirve como director de AXI Brasil en una forma totalmente voluntaria. No me explico cómo Dios ha podido darme
directores de estas oficinas que están dispuestos a hacer el trabajo de manera voluntaria. Nuestro director de servicios de acreditación, Michael McNabb, hace un trabajo que es más voluntario que remunerado. Tercer componente del liderazgo transformacional, estímulo intelectual. Acá el líder alienta a sus seguidores a ser innovadores y creativos, cuestionando presuposiciones, replanteando problemas, buscando nuevas maneras de ver las cosas. El equipo se ve como parte del proceso de proponer respuestas y soluciones. No hay crítica pública de los errores, ni se ignoran las ideas que difieren de las del líder. Mire, qué difícil desarrollar este componente. Este es uno de los que salen más bajos en la calificación de los líderes educativos y de los cristianos en general. El complejo que tenemos algunos pastores, algunos líderes de que por tener un rol de autoridad otorgado por Dios, entonces somos casi infalibles, ¿no? O sea, no tenemos margen a equivocarnos, o lo que nosotros decimos, entonces eso es lo que la gente debe hacer. Y no funciona de esa forma. Realmente el líder transformacional es uno que está abierto a tener este diálogo. Nosotros en AXI le llamamos diálogo robusto. ¿Qué significa un diálogo robusto? Esto lo aprendí en otro libro que leímos y tiene que ver con la habilidad que se desarrolla en un equipo para disentir con el líder. Para un líder es bien fácil venir y decir, bueno, lo que vamos a hacer es esto, esto, esto y aquello. Y cuando alguien viene y cuestiona estas presuposiciones, cuando invita a replantear los problemas, cuando ofrece una perspectiva diferente, el líder transformacional tiene la madurez para saber que no está siendo amenazado. De no tener esa inseguridad, ¿no? De que si alguien cuestiona mis ideas, ¿no? Entonces el temor se apodera a veces del líder y busca de qué manera deshacerse de esta persona que tiene esta postura. Pero, por supuesto, hay que desarrollar la cultura de poder hacerlo de forma constructiva, cualquier crítica, cualquier aporte. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestro equipo a saber disentir. Los evangélicos tenemos esa vocación al disenso y por eso es que nos llaman protestantes, porque así fue como comenzó la reforma protestante. Nos atrevimos a disentir con el status quo de la Iglesia de Roma y así comenzó nuestra herencia evangélica, nuestra herencia protestante. Entonces, no hay que acallar las voces de la gente del equipo. Deben ser bienvenida esa parte. Es más, tenemos, por eso se llama estímulo intelectual. El líder desafía a las personas a pensar de una manera diferente. Y a mí me gusta pensar, por ejemplo, en un líder como Steve Jobs, el fundador de Apple. Aquellos que me conocen saben que soy un usuario de Apple a todo nivel. Estoy usando computadoras Macintosh desde 1988 y entonces tengo un lema de vida que es: con Dios y una Mac, todo es posible. Con Dios y una Mac, todo es posible. Y como parte de esa filosofía de Steve Jobs, él lanzó una campaña un tiempo en Apple que decía Think Different. Think Different. Era gramaticalmente no es muy adecuado esa expresión, pero es el atreverse a pensar de una manera diferente. Así que yo les animo a que ustedes vean este componente y piensen en maneras de desarrollarlo en su propio estilo de liderazgo. Me preocupa particularmente cuando en el mundo evangélico algunos líderes se autonombran o son nombrados apóstoles. No soy crítico del movimiento apostólico que hay en algunas iglesias, pero lo que he observado es que algunos de estos apóstoles pues sí se consideran infalibles y no hay una práctica auténtica de este componente de un liderazgo transformacional, porque nadie se atreve a cuestionar sus enseñanzas, nadie se atreve a contradecir al líder so pena de ser
condenado, ser excomulgado. Entonces, vamos a ver que esas prácticas que se han infiltrado en partes de nuestro mundo evangélico cristiano, pues realmente no reflejan y vamos a tener el ejercicio de ver el ejemplo de Jesús. Estas no son mis ideas, no es Estuardo el que está opinando acá. Tenemos que ver continuamente lo que dice la palabra de Dios, el estilo de liderazgo de Jesús, el estilo de liderazgo del apóstol Pablo y de los otros ejemplos que tenemos allí para ver si realmente esto tiene un respaldo y un fundamento bíblico o no. Vamos hacia eso. Tengo que apresurarme acá porque el tiempo está llegando a su fin para mantener el webinar dentro del límite de 60 minutos que nos hemos propuesto. Cuarto componente, consideración individual. Y acá sí quiero desmenuzar cada una de estas afirmaciones. La primera dice que en este componente las diferencias individuales son reconocidas, cada miembro del equipo es tratado conforme a ese reconocimiento. Y quiero usar el ejemplo de uno de mis juegos favoritos, que es el ajedrez, en donde en este tablero ustedes encuentran piezas diferentes, diferentes roles, diferentes capacidades, diferentes maneras en las cuales se puede mover dentro del tablero y ser usados tanto en un rol defensivo como en un rol ofensivo. Y a diferencia de lo que otros podrían pensar, en donde el líder podría ser asociado con las figuras del rey o de la reina, realmente el líder viene a ser el jugador, el que decide dónde se ponen las piezas, cómo esas diferencias individuales pueden ser mejor utilizadas. Y yo sé que como directores, como coordinadores, como administradores de centros escolares, a veces colocamos a las personas en roles y en posiciones más por necesidad que por idoneidad de sus características. Tenemos una excelente maestra de nivel inicial, pero resulta que necesitamos una maestra de cuarto grado y hay muchas maestras de nivel inicial. Entonces, movemos a esta maestra a llenar esta área de necesidad que tenemos. A veces tenemos necesidad de alguien en asistencia, en coordinación, y tomamos a este excelente profesor o esta excelente profesora y les hacemos coordinadores, como si la antigüedad o simplemente el merecimiento fuera suficiente para poner a las personas en ciertas posiciones y perdemos un gran maestro y de pronto la coordinación no es precisamente la fortaleza de esta persona. La consideración individual también habla de una comunicación en doble vía. El manejo que se hace con un alto grado de empatía por parte del líder. Este líder tiene una capacidad de escuchar con atención. La palabra clave acá es empatía, que es la capacidad de empatar. Y nuevamente los educadores somos muy buenos para eso, a veces demasiado buenos, especialmente hablando de las maestras de nivel inicial, de nivel preescolar, que si usted las escucha hablar, hablan como si fuera uno de los niños, ¿no? Y miren, y ahora vamos a hacer una actividad y casi nos hablan a todos como si fuéramos retardados mentales, ¿no? Porque ya tienen esa capacidad de tratar de comunicarse con los niños, de empatar con ellos al nivel en el que ellos están. Entonces, eso es algo que también el líder debe hacer en todo momento. Prestar atención especial a las necesidades de crecimiento y desempeño de cada uno de sus colaboradores. Actuar en ese papel, en ese rol de coach o de mentores. Y quiero detenerme un momento en esas dos palabras, mentor y coach. Están de moda, especialmente el coaching educativo. El coaching es un concepto que se está metiendo muy fuerte en el medio actualmente, pero es como una moda, ¿no? O sea, así como todos fuimos a un seminario de planeación estratégica, a un seminario de liderazgo, ahora todo el mundo está de moda tomar seminarios de coaching, pero realmente profundizar lo que significa ser mentores y coaches
en nuestras relaciones con nuestros colaboradores, con las personas que son parte de nuestro equipo, es algo que no vamos a cubrir en este momento, el día de hoy, pero que sí les desafío a que ustedes puedan hacer en algún momento. Nuestra conclusión en esta tarde, en esta noche para algunos: los 4 elementos de liderazgo transformacional: influencia idealizada, motivación inspiradora, estímulo intelectual, consideración individual. Vamos a profundizar en ellos. Vamos a entrar al ejercicio que nos ofrece el cuestionario MLQ para poder identificar estos componentes, estas fortalezas que tenemos, identificar especialmente aquellas que tenemos que fortalecer en nuestra práctica, en nuestra conducta. El definir realmente, como lo hicimos ya con un cuestionario, si somos más directores que líderes, y tratar de refinar ese perfil de liderazgo al que Dios nos ha llamado. En un par de semanas tenemos una actividad de taller en la cual ustedes van a ser desafiados a buscar esas cosas en las cuales vemos en el ejemplo de Jesús, tal como se narra en los evangelios, cada uno de estos 4 componentes. No estamos abrazando el modelo del liderazgo transformacional simplemente porque lo dicen algunos iluminados como Bernard Bass u otros autores, sino que realmente lo que han hecho estos autores, estas personas que están impulsando el movimiento o el liderazgo transformacional, es que han redescubierto un modelo antiguo. Y es el modelo que encontramos en la persona del Señor Jesús. Y eso es justamente lo que vamos a hacer como parte del trabajo de este curso. Por esta tarde ha sido un gusto haber podido compartir este webinar que en años anteriores se enseñaba en 2 diferentes sesiones, pero que esta vez he tratado de comprimir en una sola para que ustedes pues puedan recibirlo de en una sola sesión. Gracias nuevamente por su participación. Para aquellos que están viendo la grabación, hay una asignación especial para ustedes en la plataforma y espero que puedan venir y cumplirla también. Con su permiso, los dejo nuevamente con la directora de Desarrollo Profesional de AXI Latinoamérica, la licenciada Zaret de Díaz.